El posible enfrentamiento entre CM Punk y Cody Rhodes en SummerSlam 2026 sigue ganando fuerza. Un nuevo informe de Wrestling Observer asegura que ese continúa siendo el plan principal de WWE para uno de los combates más importantes del evento, aunque todavía existe una incógnita importante: si el campeonato indiscutido de WWE estará en juego. De acuerdo con el informe, la dirección de esta rivalidad habría quedado definida desde hace tiempo. La primera señal llegó en el Raw posterior a WrestleMania 42, cuando Cody Rhodes encaró a CM Punk y comenzó a insinuarse un futuro enfrentamiento entre ambos. Desde entonces, Punk ha permanecido alejado de la programación de WWE tras caer ante Roman Reigns en WrestleMania 42. Sin embargo, todo apunta a que su regreso está muy cerca, ya que se espera su aparición en SmackDown y también está anunciado para el episodio de Raw de la semana siguiente. Aunque el combate entre CM Punk y Cody Rhodes sería el plan para SummerSlam 2026, todavía no está claro si llegará con el campeonato indiscutido de WWE en juego. Esa incertidumbre surge después de la inesperada coronación de Sami Zayn en Night of Champions, donde conquistó por primera vez un campeonato mundial dentro de la empresa. La victoria de Sami Zayn sorprendió a gran parte de los aficionados y rápidamente dio paso a rumores que apuntan a que su reinado podría no extenderse durante mucho tiempo. La razón principal es que, si el plan sigue siendo presentar a Cody Rhodes contra CM Punk por el campeonato en SummerSlam, Sami Zayn tendría que perder el título antes del evento. No obstante, también existe otra posibilidad. En los últimos días han surgido versiones que indican que WWE podría haber ajustado sus planes tras la gran reacción que provocó la coronación de Sami Zayn, por lo que todavía no puede descartarse que el panorama cambie antes de SummerSlam. Si la reacción del público en verdad ha influido en los planes creativos, la historia podría tomar un rumbo diferente. Por ahora, la gran incógnita no es si Punk y Cody se enfrentarán, sino si ese combate tendrá el campeonato de WWE de por medio. ¿Crees que WWE mantendrá su plan de presentar a CM Punk contra Cody Rhodes en SummerSlam por el campeonato, o piensas que Sami Zayn conservará el título y cambiará por completo el panorama? Después de varios meses sin aparecer en televisión y con muy poca información sobre su situación, un nuevo informe señala que Ilja Dragunov podría volver antes de lo esperado. Según Bryan Alvarez, dentro de WWE se espera que Ilja Dragunov regrese a la programación más pronto que tarde, siendo esta la actualización más concreta que ha surgido desde que desapareció de la televisión tras WrestleMania. Se espera el regreso de Ilja Dragunov más pronto que tarde. Hasta ahora, la ausencia de Dragunov había sido una de las mayores incógnitas dentro de WWE. Sin embargo, anteriormente Fedor Solak aportó algunos detalles sobre su situación. De acuerdo con Sean Ross Sapp, el excampeón de NXT ha estado entrenando en el Hart Dungeon, en Canadá, aunque no existían indicios de que estuviera involucrado en planes creativos ni de que una lesión justificara su ausencia. Al menos ha estado entrenando en el Hart Dungeon. No he oído mucho más últimamente, ni que esté involucrado en planes creativos. No ha aparecido en televisión desde WrestleMania. No he oído específicamente que esté lesionado, y no creo que estuviera entrenando públicamente en el Dungeon si no estuviera autorizado, pero no se sabe nada de él. La última aparición de Dragunov en WWE ocurrió antes de WrestleMania 42, cuando participó en la batalla real en memoria de André el Gigante durante un episodio de SmackDown. Antes de desaparecer de la programación, el ruso había estado involucrado en la escena del campeonato de los Estados Unidos e incluso llegó a conquistar ese título durante su etapa en el roster principal. Aunque todavía no existe una fecha oficial para su regreso, el reporte de Bryan Alvarez representa la primera señal concreta de que WWE podría estar preparando el regreso de una de las superestrellas más intensas y físicas de su roster. ¿Contra quién te gustaría ver a Ilja Dragunov en su regreso a WWE y crees que debería volver directamente a la escena titular? Apóyame dejando un me gusta y suscribiéndote. Además, ahora puedes hypear el video para llegar a más fans de WWE. Continuamos. Durante su participación en el podcast Imposed, Logan Paul le preguntó directamente a Austin Theory si se había sentido estafado por la forma en que terminó su historia con el maletín de Money in the Bank. Theory respondió sin dudarlo. Sí. El ex ganador de Money in the Bank explicó que siempre estuvo dispuesto a seguir las decisiones creativas de WWE, pero cree que existía una versión mucho más interesante de esa historia. Como ejemplo, recordó un segmento con Roman Reigns en el Barclays Center, cuando el entonces campeón indiscutido le lanzó una frase que considera pudo haber dado pie a una rivalidad mucho más importante. Creo que, en mi caso, sentí que, incluso con el momento que tuve con Roman, creo que fue en el Barclays Center, cuando me dijo, tu papá ya no está aquí. En ese momento, quise decirle lo mismo, ¿sabes? Porque en cierto modo él también era un tipo de Vince. No en el sentido literal,
sino literal. Theory reconoció que entendía perfectamente que WWE no tenía pensado quitarle el campeonato a Roman Reigns en ese momento. Sin embargo, considera que la empresa pudo haber construido una historia en la que los aficionados realmente creyeran que el canje tenía posibilidades de éxito. Pero sentí que sí, podría haber habido un momento. Sabía que no le íbamos a quitar el título a Roman, pero incluso solo crear la expectativa para que pareciera que aquí vamos. Y luego, ya sabes, podía perder contra él, lo que fuera, pero darle más emoción porque se sentía genial. Hice muchas cosas geniales con él. En lugar de eso, Theory terminó utilizando el maletín para retar a Seth Rollins por el campeonato de los Estados Unidos en un episodio de Raw en 2022. El intento terminó en fracaso después de la intervención de Bobby Lashley, quien dejó a Theory en desventaja para que Rollins lo derrotara, convirtiéndose en uno de los canjes fallidos más recordados en la historia de Money in the Bank. Pese a todo, el maletín continúa formando parte de su colección personal. Theory reveló que lo conserva en su oficina y que el estado en el que se encuentra suele provocar comentarios entre quienes lo ven. Y todavía me parece gracioso tenerlo colgado en mi oficina y está tan abollado. Me encanta cuando la gente lo ve y dice, oye, asesinaste gente con eso, y yo les digo, no, Brock Lesnar me asesinó a mí con él, y fue una mierda. ¿Crees que WWE desperdició el Money in the Bank de Austin Theory? La suspensión de Nick Aldis tras su altercado con Gunther en Night of Champions ha abierto la puerta a una posibilidad que desde hace tiempo genera gran interés, su regreso como luchador. De acuerdo con Dave Meltzer, todo apunta a que WWE estaría preparando un enfrentamiento entre ambos para SummerSlam. Durante una edición de Wrestling Observer Radio, Meltzer aseguró que cree que el destino de esta historia será un combate entre el gerente general de SmackDown y Gunther en uno de los eventos más importantes del año. Creo que van a luchar en SummerSlam, sí, dijo Meltzer en Wrestling Observer Radio, refiriéndose a Nick Aldis y Gunther. Nick es más joven que Adam Pearce. Nunca escuché mucho interés en que Adam Pearce luchara, aunque Adam Pearce es todo un personaje. Creo que es genial, pero nunca lo percibí. Aldis, supongo que por su tamaño, sus hombros anchos y todo eso con el traje, siempre ha existido la idea de, debería luchar. Diría que hay más interés en que él luche. La especulación surgió después de que Aldis fuera suspendido temporalmente por WWE tras el altercado físico que protagonizó con Gunther en Night of Champions. Aunque en pantalla la sanción sirve para justificar su ausencia, algunos consideran que también podría ser el primer paso hacia una rivalidad dentro del ring. Recordemos que Nick Aldis asumió el cargo de gerente general de SmackDown en octubre de 2023, dejando atrás su etapa como luchador activo al aceptar que probablemente nunca competiría en un ring de WWE. Sin embargo, los acontecimientos recientes han cambiado esa percepción y han reavivado los rumores sobre un posible debut como competidor dentro de la empresa. A pesar de desempeñarse principalmente como figura de autoridad y productor tras bastidores, Aldis no ha sido ajeno al contacto físico. Además de empujar a Gunther durante Night of Champions, también ha recibido 2 RKO de Randy Orton desde que llegó a la compañía. Otro detalle que alimenta estas especulaciones es que Aldis nunca se retiró oficialmente de la lucha libre. De hecho, poco antes de ser nombrado gerente general de SmackDown disputó un combate en un evento de Appalachian Championship Wrestling, demostrando que todavía estaba en condiciones de competir. ¿Te gustaría ver a Nick Aldis regresar al ring para enfrentarse a Gunther en SummerSlam?